buenas noches. Que mi Jesús les bendiga más. Que mi Jesús les añada. Que mi Jesús nos continúe mirando con misericordia. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por este espectacular día. Porque este fue el día que Dios creó. Tanto para usted como para mí. Independientemente de lo que haya acontecido en este día, es porque ya Dios lo había preparado, lo había predeterminado. Tanto como los que estamos siendo disciplinados, como los que están viviendo en bonanza. Yo me siento privilegiado por estar siendo objeto de un proceso de parte de Dios. Porque yo sé que el fin de cada proceso es el nuevo nivel, es el avance, es el crecimiento. Es lo que en realidad necesitamos, porque cuando somos disciplinados por Dios, es porque Él espera promovernos. Pero para promovernos debemos estar en condiciones para manejar ese nivel de gloria en donde Él desea llevarnos. Dice el libro de Lucas, capítulo 12, verso 48, que Él no nos dará carga que no podamos llevar. Al que más se le da, más se le demandará. Para que Dios nos entregue algo más grande, tenemos que tener más grande capacidad, más grande elevación, más grande consagración, más grande conocimiento. Tomando en cuenta que el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. O sea que para estar en un nuevo nivel y para que Dios pueda promovernos, porque el que promueve es Dios, debemos adquirir un nuevo nivel espiritual, o sea, más oración, un nuevo nivel en nuestra alma, en nuestro conocimiento, o sea, más lectura, mayor y mejor comprensión de su palabra. Porque dice Juan 6:63 que la carne para nada, dijo Jesús en un momento, dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y según el orden de Dios, que es espíritu, alma y cuerpo, de la misma forma hemos sido creados nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Y según el orden de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Espíritu corresponde al Padre. Al Hijo corresponde el alma. La edificación del alma de nuestro conocimiento corresponde directamente a la persona del Señor Jesús. Cuando estuvo en la tierra, cuando Cristo se hizo carne, conoció las limitaciones del hombre. Y la limitación más grande del hombre está en su corazón. Por eso es que Él trajo las parábolas de Dios, porque Él conectó la realidad espiritual con la realidad física a través de sus parábolas. O sea, que conociendo las parábolas y conociendo la verdadera esencia del conocimiento de la verdad espiritual, es que solo la energía espiritual puede venir de adentro hacia afuera. O sea, si lo que empieza bien, termina bien. O sea, empieza en el espíritu y termina en el espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, había empezado en el espíritu, vaya a acabar en la carne. No puede ser. Si empezamos en el espíritu, en el bautismo en el nombre del Señor Jesús, que es el principio, luego tenemos que avanzar en el conocimiento de nuestra alma, para así expresar los frutos, que eso le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita de manera automática. Cuando usted y yo ofrecemos un fruto que ya ha sido modulado y ya se le ha dado forma en nuestro corazón a través de la palabra, automáticamente el fruto es presentado por el Espíritu Santo, quien lo capacita a usted, me capacita a mí. Bueno, me extendí en otra enseñanza, pero perdónenme. Dándole gracias a mi Jesús por este día, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, por mis padres, por mis hermanos,
Porque yo sé que todo lo que está hecho ha sido creado para Él y para sus propósitos. En el nombre de Jesús, independientemente sea bueno o malo el acontecimiento en lo físico, bueno, sepa usted que en lo espiritual tiene un propósito glorioso. Porque lo físico no está en coinonía o en sintonía con lo espiritual. Gloria a Dios. Bueno, honrando y dándole gracias a mi Jesús por la Iglesia Pentecostal de Venezuela Central Guatire, por la familia de la fe, honrando y dándole gracias a Dios por mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a mi Jesús porque me lo ha guardado. Y dice la palabra que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Ha escuchado la oración de su iglesia. Porque yo sé que como tal en la congregación, las personas que hemos alcanzado un nivel de espiritualidad, hemos comprendido cuál es el valor y el peso de la autoridad del pastor José Olivares dentro de la congregación. Y puedes prender el ventilador, por favor. Y bueno, siempre oramos por él y intercedemos delante de Dios para que mi Jesús lo guarde. En el nombre de Jesús. Pero está mal dirigido. El Señor te bendiga. Gracias. Bendito sea Jesús. Dios ha sido bueno, Padre. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Ya hice una introducción del por qué es tan necesaria para nosotros. Dice, esto apunta desde el principio. Dice Ezequiel 36, verso 27 al 31. Vamos a leerlo. Esto me lo trae Jesús a colación en este momento. Ezequiel capítulo 36, verso 27. No. Ezequiel capítulo 36. Verso 22 al 36. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de mi Señor Jesús, y honrando y respetando su poderosa y verdadera palabra. Por tanto, Dios de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Le dice Dios bajo el nombre de Jehová a la casa de Israel. Le dice que no lo hacía por causa de ellos, sino por causa de su santo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Bueno, dice el libro de Juan 5:43 que Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y cuántos de nosotros los pentecostales sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son en la misma persona? Y así como Dios nos hizo su imagen y semejanza, como dije hace un momento, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu, hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y debe ser edificado nuestro espíritu a través del bautismo en el nombre de Jesús. Nuestra mente o nuestro corazón, nuestra alma, edificada en su palabra,
Porque dice Juan 6:63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Automáticamente, cuando usted ejecuta algo según el pensamiento y según la voluntad de, según el espíritu correcto, el conocimiento correcto, automáticamente eso dará como resultado la respuesta correcta que a Dios le agrada. Pero vamos a continuar, dice, por tanto de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el nombre sobre todo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos, cuando sea santificado en nombre de Jehová. El nombre de Jehová es eso. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuchemos esto con atención. Después que somos bautizados en el nombre de Jesús, que es el principio, es lo espiritual, viene la edificación de nuestro corazón o de nuestra alma. Aquí dice Jesús, mi Señor, dice, os daré un corazón nuevo, os daré corazón nuevo, edificado en la palabra de Dios cuando somos partícipes de esta promesa, cuando Dios puede renovar nuestro corazón. Dice el Salmo 119:11, sí, dice, ¿y cómo limpiaré el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, somos bautizados en el nombre de Jesús. Debemos edificar nuestro conocimiento, nuestro corazón, en el conocimiento de su palabra. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón, un pensamiento. Hay pensamientos que son inquebrantables. Hay pensamientos que si usted le presente una verdad tácita, muchas veces somos tan cerrados y somos tan tercos que poseemos lo que se llama una ceguera espiritual por causa de la incredulidad, por causa de la falta de fe. No podemos ver muchas cosas. Y os pondré dentro de vosotros mi espíritu, después que somos bautizados en el nombre de Jesús, y haré que andéis en mi estatuto, en lo que conocen, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, fruto del Espíritu, la obra, el fruto del Espíritu Santo. Y habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres, y os seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y os daré, y no os daré hambre. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión, doy gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad de ser instrumento en la edificación espiritual de las almas. En esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. En esta ocasión le corresponde a la parábola de los labradores del malvado. Esta parábola se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Es muy instructiva esta parábola porque en los 3 evangelios sinópticos se puede comparar las 3 visiones de los 3 evangelistas en torno a la misma parábola. Gloria a Dios.
Está en Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. El libro de Lucas, capítulo 20, verso 9 al 19. El libro de Mateo, capítulo 21, verso 33 al 46. En lo personal, me identifico más con la parábola presentada según Lucas, porque Lucas apuntaba más a los gentiles, hacia el universalismo del evangelio. Gloria a Dios. Entonces, en torno a lo que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a leer primeramente la parábola de los labradores, según el libro de Lucas, capítulo 20, versos 9 al 19. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también le golpearon y afrentaron. Y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas a este le echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid y matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Los fariseos y los publicanos, los escribas. Pero él mirándolo les dijo, Jesús les dijo, mirándole les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas que quien sobre esa piedra cayere le desmenuzará. Quien cayere sobre la piedra será quebrantado, pero quien sobre quien esa piedra cayere lo desmenuzará. O sea que interpretando esta fracción, quien cae sobre la piedra de Cristo es quebrantado en su corazón y permite que Dios moldee su manera de pensar. Pero quien cae sobre esa piedra, entonces va a ver, no de la manera con espíritu de mansedumbre, ¿no? Sino va a ver con vara de hierro la lección y la enseñanza y la disciplina de Dios en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Contexto sinóptico. Es preciso que se lea la parábola en su totalidad para captar los distintos puntos esenciales de ella. También es conveniente leer la misma parábola según la expresión particular que le dan los distintos evangelios. Un libro como los evangelios en paralelo por C. McConnell, o también el clásico de A.T. Robertson, una armonía de los 4 evangelios,
sirven muy bien para esta actividad. Esta parábola, como se ha visto hasta ahora, es una de las pocas que se hallan en los 3 evangelios sinópticos. Muchas de las parábolas que se encuentran únicamente en 1 o en 2 evangelios, cuando se da el caso de una parábola en los 3 sinópticos, es sumamente instructivo ver cómo los distintos evangelistas la emplean, el enfoque que le da cada evangelista. Veamos algunos de los detalles que distinguen el enfoque de los distintos evangelios. En cuanto al contexto inmediato, parece que Lucas, tanto como Mateo, siguen a Marcos. Claro, recordemos que el evangelio de Marcos es el primer evangelio en publicarse. Es decir, se narra uno de esos eventos en los cuales Jesús se halla dentro del templo judío en Jerusalén. Algunos piensan que estaba en la plaza de los gentiles. Según Marcos, este evento tiene lugar en víspera de la semana de pasión, en la que Jesús pierde su vida. En cierto modo, esta parábola y su contexto sirven como una introducción a los eventos acaecidos durante la última semana de vida de Jesucristo. Gloria a Dios. Al estar en el templo, se le acercan los líderes religiosos de los judíos y le preguntan respecto a la autoridad con que imparte su enseñanza. Los 3 evangelistas registran que Jesús contestó sus preguntas con otra, esta vez con relación a Juan el Bautista y su significado. Por temor a la gente y la gran estima en la que el pueblo tenía a Juan el Bautista, los líderes se niegan a contestar la pregunta de Jesús. Dada esta situación, Jesús empieza a enseñar la parábola de los labradores malvados. Gloria a Dios. En esta ocasión, Lucas es el que sigue más directamente el orden de Marcos, ya que Mateo inserta la parábola de los 2 hijos. En el libro de Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32, está la parábola de los 2 hijos. Y la antepone a la de los labradores malvados, a esta. Al comparar la narración de los 3 evangelistas, se notan algunas pequeñas diferencias en su manera de relatar la parábola. Marcos, el primer evangelio, en escribirse, empieza diciendo que entonces comenzó a hablar en parábola. Comenzó a hablar en parábola. O sea, tomando en cuenta que Jesús es espíritu, el Hijo es espíritu y se hizo carne porque necesitaba conocer las limitaciones de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro pensamiento y encontró la manera de conectar el mundo espiritual con el mundo físico a través de sus parábolas. La energía espiritual solo puede transitar a través de nuestra alma o nuestro corazón, a través de su parábola, a través del correcto conocimiento e interpretación de su palabra. Gloria a Dios. Diciendo entonces comenzó a hablar en parábola. Marcos capítulo 12, verso 1. Por el contexto en el cronológicamente primer evangelio, se sabe que les refiere a los religiosos. Lucas, en cambio, reza. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. O sea, en el evangelio de Mateo, el evangelio de Mateo presenta su evangelio directamente a los religiosos. O sea, la parábola se la dirige Jesús a los religiosos. Mas en el evangelio de Lucas se la dirige. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Comenzó a decir al pueblo. O sea, el universalismo del evangelio de Lucas. O sea, que se dirige a los gentiles. El evangelio de Lucas se dirige a los gentiles.
Lucas capítulo 20, verso 9. Precisa que para Lucas la parábola se dio únicamente a los líderes religiosos. No, precisa. Pareciera que para Lucas la parábola se dio únicamente a los líderes religiosos, sino a un grupo menos específico. O sea, Lucas apunta a que Jesús como tal, Dios, le presentó su parábola, fue al mundo entero, no solo a los líderes religiosos, al pueblo. Esto encaja muy bien en la tendencia lucana de universalizar el mensaje cristiano. Mateo se expresa de modo diferente. Oíd otra parábola. O sea, Mateo como tal le presenta su evangelio a los judíos. Es natural que se exprese así porque Mateo es el único que le antepone otra parábola a esta. La de los dos hijos. De nuevo, Lucas sigue más fielmente a Marcos al decir que cierto hombre plantó una viña. Lucas capítulo 9, verso 1. Mateo, en cambio, emplea más bien un hombre dueño de un campo para indicar más expresamente la identidad de uno de los personajes principales de la parábola. El resto del versículo 1, sin embargo, es Mateo el que sigue al pie de la letra a Marcos. Lucas omite las palabras allá en Marcos y Mateo que describen todos los arreglos que se le dieron a la viña. Aunque Lucas omite estos detalles, agrega unas palabras muy importantes. Lucas agrega, cierra con broche de oro la parábola. O sea, cuando dice, quien cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero quien sobre ella cayere le desmenuzará. Mire, esa es la versión que a mí más me gusta, la de Lucas. Gloria a Dios. Dice, Lucas omite estos detalles. Agregó unas palabras muy importantes para él. Se fue lejos por mucho tiempo. Esto te agrega el Evangelio de Lucas también. Los propósitos específicos del autor, Lucas, influyen mucho en su selección de palabras. En cada evangelista le da un enfoque a la misma parábola. Aquí podemos observar cómo los distintos evangelistas se pueden emplear una auténtica parábola de Jesús, cómo la pueden emplear cada evangelio. Pero se sienten con libertad para parafrasearla, según su propio énfasis, o sea, según su propio interés, según hacia quién iba dirigida la parábola para cada evangelista. He aquí la intervención clara del Espíritu Santo es la dinámica de la elaboración del Evangelio. En cada evangelista, Marcos, Lucas, Mateo, el Espíritu Santo obró y se movió según lo que había en cada corazón de cada uno de los evangelistas. Así se va a mover Dios en este tiempo, a través de usted y a través de mí, sobre lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está prejuiciado y tenemos ideas que a Dios no le agradan, hasta ahí va a llegar la revelación. Pero si a Dios le agrada su corazón, Dios se va a desvelar a usted y a mí, como lo hizo con el rey David. Recordemos que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios podía dispensarle cualquier revelación, porque el rey David podía manejarla. Porque él sabía lo que Dios era capaz de hacer de todo. Gloria a Dios. Más ejemplos de esta dinámica pueden darse. Marcos, seguido por Lucas, dice en el versículo 2, a su debido tiempo. Mateo 21:34 también.
relata que el dueño del campo envió sus siervos para que los labradores le entregaran una parte de la fruta. ¿Cuáles son los siervos que Dios envía primero? Los profetas. Moisés, Elías y todos los profetas del Antiguo Testamento. Mas ninguno recibió el fruto de la viña que Dios le había entregado a los creyentes, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Marcos, como Lucas, especifica que fue un siervo al que él envió primeramente. Todos estos pormenores que señalan las pequeñas diferencias en el relato pueden lucir insignificantes, y lo son en cuanto al impacto general de la parábola, o sea, en cuanto a la enseñanza de la parábola. Como yo dije, las parábolas como tal tienen una enseñanza específica, pero cuando se alegoriza, entonces encontramos mucha enseñanza. Pero como tal, las parábolas no pueden ser alegorizadas. ¿Por qué? Porque las parábolas tienen una enseñanza específica y se debe respetar la enseñanza que Jesús intentaba transmitir, que Dios intentaba transmitir. Gloria a Dios. No lo son cuando indican una activa intervención del Espíritu. Vamos a recapitular esto. Todos estos pormenores que señalan las pequeñas diferencias en el relato pueden lucir insignificantes, y lo son en cuanto al impacto general de la parábola, en cuanto a la enseñanza general de la parábola. Lo son cuando indican una activa intervención del Espíritu Santo en la labor de los respectivos evangelistas. Miren, cada quien, Dios le da a cada quien según la medida de su fe y según su capacidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no nos dará carga que no podamos llevar. O sea, Dios no nos va a dar responsabilidades que no podamos cumplir o que no estemos en la capacidad para cumplir con efectividad. Dios le va a dar a usted lo que usted esté en capacidad de cumplir. Así igualmente me lo va a dar a mí. Gloria a Dios. No lo son cuando indica una activa intervención del Espíritu Santo en la labor de cada uno, de cada evangelista, en la hechura de su evangelio. Cada evangelio tiene una estructura, tiene un auditorio a quien va dirigido. Una cosa debe resultar clara: los evangelistas no son biografías, los evangelios no son biografías, sino modos inspirados para expresar las buenas nuevas de Cristo. El querigma. Los evangelistas presentan el querigma, las buenas nuevas. En el Nuevo Testamento está dividido en dos vertientes que se llama querigma, las buenas nuevas, y el didaye, que es la enseñanza. El didaye como tal está a cargo del apóstol Pablo. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo, las 14 cartas del apóstol Pablo, 13 comprobadas y una que se estima, que es el libro de Hebreos, yo estoy seguro que lo escribió el apóstol Pablo, pero dándole un lapso de error entre lo humano, pero en mi espíritu fue el apóstol Pablo que escribió el libro de los Hebreos. Pero como dije antes, el querigma, las buenas nuevas, la presentaron los evangelistas, pero el didaye, la enseñanza más pesada y más fuerte, la trajo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las buenas nuevas de Cristo según el tiempo y el contexto y los énfasis de cada evangelista. O sea, como dije antes, cada evangelista iba dirigido a un público y a un auditorio.
y sus palabras eran dirigidas para causar un impacto en el corazón. El Espíritu Santo quería causar un impacto en el corazón de las personas a quienes los evangelistas iban dirigidos su mensaje. Gloria a Dios. No es por nada que los evangelios representen un género nuevo en la literatura mundial. No hay otro como los evangelios. Este género literario no tiene el propósito de solo impartir datos históricos en torno a Jesús, en torno a Dios. Más bien, cada evangelio es una interpretación individualista de las fuentes históricas que los tres tenían en común. Cada evangelista daba su propio sesgo, o sea, su propia visión, su propio énfasis en los arreglos de su mensaje. Tocante la naturaleza de esta parábola, las opiniones de los eruditos varían considerablemente. Jeremías piensa que la parábola es puramente alegórica. Con todo, modifica su postura un tanto cuando compara la parábola en los sinópticos con la versión que se halla en el Evangelio gnóstico de Tomás. Asevera que los elementos alegóricos en la parábola son secundarios. El erudito alemán opina que hay muy pocos elementos alegóricos en la versión de Marcos, pero más en Lucas. Gloria a Dios. O sea, Marcos como tal presenta la parábola más en su esencia, porque fue el primer evangelio y presenta más la verdad. La verdad sí, sin alegoría y sin tinte, como dije antes, la historia de las formas, donde cada evangelista, cada predicador, cada expositor de la palabra presenta un cuadro a través de sus palabras. Le presenta un cuadro a usted y le presenta me presenta un cuadro a mí y a todos los que escuchemos el evangelio presentado por él. Su evangelio se hará más agradable o menos agradable según el cuadro que él presenta a través de sus palabras. Gloria a Dios. El evangelio gnóstico de Tomás tiene más. Y finalmente clasifica la versión de Mateo como completamente alegórica. No así en el pensamiento de C.H. Dodd. La parábola más difícil respecto a la situación existente en el ministerio de Jesús es esta. Es la de los labradores malvados. Mateo capítulo 12, verso del 1 al 8. Para Jülicher y sus seguidores, esta es una alegoría construida por la iglesia primitiva. O sea, una interpretación alegórica, una interpretación que le dio la iglesia primitiva a la parábola. Mirando la muerte de Jesús retrospectivamente. No puedo estar de acuerdo yo tampoco. Como veremos, hay razón como para creer que ha sufrido cierta medida de expansión. Pero la historia en sus puntos esenciales es natural y realista en todo su sentido. O sea, es presentada la parábola, pero es una historia fidedigna. Es presentada como parábola porque Jesús conectó la verdad física con la realidad espiritual a través de nuestra mente, en donde tiene que transitar. Para que una energía pueda hacerse, venir de lo físico, venir de lo espiritual a lo físico, debe transitar nuestro corazón. Y ahí es donde Jesús vino a obrar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo primero que se había perdido del hombre? ¿Qué es lo primero que se perdió en el huerto del Edén? En Eva y en Adán, su alma. Y eso fue lo que vino a rescatar Jesús, nuestro pensamiento. Gloria a Dios. Ajá. Hunter expresa su perspectiva de la siguiente manera. A pesar de algunas dudas entre los eruditos
No hay razón contundente para cuestionar su autenticidad. Su autenticidad sustancial. Por su silencio completo respecto a la resurrección. No es la clase de cosas que algún cristiano posterior pudiera haber inventado. Y en breve, es totalmente probable que Jesús de hecho empleó durante su última semana en Jerusalén todos los recursos de su imaginación para hacerle ver al Sanedrín, para hacerle ver a los religiosos, a los judíos, su pavorosa responsabilidad ante Dios por haber rechazado al Mesías. Gloria a Dios. Tocante la forma de terminar la parábola en los respectivos evangelios, es instructivo notar que Mateo 21, capítulo 21, verso 41, difiere de los demás en que hace que el auditorio responda a la pregunta de Jesús en torno a los que merecen los labradores malvados. En verdad, esta norma, cuando Jesús hace preguntas, sobre todo individuos u grupos opositores, cuando Jesús presenta una pregunta, esperaba se le respondía, pero en esta ocasión Jesús mismo da la respuesta. Marcos y Lucas registran que Jesús mismo da la contestación a su propia pregunta. Eso sí, los tres concuerdan en citar el testimonio del Salmo 118, capítulo 118, versos 22 y 23. Este pasaje, desde luego, habla de una piedra desechada por los edificadores. Lucas es el único de los evangelistas que añade una frase respecto a cómo esta piedra afecta a los malhechores, afecta a los que se le oponen, a los que dice la parábola de la siguiente manera, que quien cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero quien sobre esa piedra cayere le desmenuzará. Gloria a Dios. O sea, quien caiga sobre Jesús, Dios lo va a formar y lo va a sanar, lo va a salvar. Pero quien sobre Jesús caiga, lo va a destruir. Gloria a Dios. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Gloria a Dios. Se debe notar que aquí hay un problema textual. Algunos manuscritos no incluyen a Mateo 21:44. Gloria a Dios. Pero en la siguiente entrega voy a presentar la parábola de los labradores malvados según el contexto del ministerio de Jesús. Que mi Jesús les bendiga más. Hasta la próxima entrega.